Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por uniros. Podéis ver este vídeo y más contenido en mi Substack o Patreon en worldaffairsandcontext.com. Solo tenéis que usar los enlaces en la descripción del vídeo más abajo para uniros a nuestra comunidad. Apenas unas semanas después de presionar a la India para que dejara de comprar petróleo ruso, Estados Unidos ha cambiado repentinamente de rumbo. Washington ha concedido a la India una exención temporal que permite a sus refinerías importar crudo ruso que ya había sido cargado en los petroleros antes del 5 de marzo. A primera vista, esto puede parecer un pequeño ajuste técnico, pero en mi opinión, la decisión revela algo mucho más significativo sobre el estado actual de los mercados energéticos mundiales, así como sobre el juego geopolítico de Washington. No solo eso, demuestra que desvincularse de la energía rusa rentable es simplemente un sueño, muy alejado de la realidad, en un entorno en el que las presiones inflacionistas aumentan en medio de la guerra no provocada contra Irán, y de unos precios de la energía turbulentos y volátiles. Esto pone de relieve la creciente tensión en el suministro de petróleo, ya que el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán interrumpió uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. En todo Estados Unidos, el jueves 6 de marzo, la gasolina al por menor alcanzó los $3,32 por galón. Por cierto, hice una encuesta entre mis suscriptores preguntando si veían subir los precios de la gasolina en sus estados, y más del 90% de los que respondieron dijeron que sí. Gracias a todos los que participaron en la encuesta. Así que la mayor preocupación en este momento es el estrecho de Hormuz, por supuesto, con el aumento de las tensiones y las rutas marítimas bajo presión. Los flujos de petróleo de productores clave como Arabia Saudí, Irak y los Emiratos Árabes Unidos se han vuelto cada vez más inciertos. Como resultado, los mercados energéticos han reaccionado muy rápidamente de forma positiva, impulsando los precios cada vez más alto. La última vez que lo comprobé, el petróleo crudo se cotizaba a $92 por barril, y esto está generando temores de un prolongado shock de suministro. Por favor, vean mi reciente entrevista con el profesor Michael Hudson, un distinguido catedrático de economía, sobre cómo el aumento de los precios afectará a la inflación, a las economías globales y también a la economía estadounidense. ¿Por qué Estados Unidos suavizó las restricciones para que la India pudiera comprar energía rusa? Pues bien, la India es especialmente vulnerable a las interrupciones en el suministro energético. Es el tercer mayor importador de crudo del mundo y el país depende en gran medida de los suministros energéticos extranjeros para impulsar su economía. La India importa aproximadamente 5 millones de barriles de crudo cada día, y cerca de la mitad de esos suministros suelen pasar por el estrecho de Hormuz. Cuando esa ruta se vuelve inestable o deja de estar disponible por completo, la seguridad energética de la India se ve amenazada de inmediato. Algunos refinadores ya saben notar el impacto. Por ejemplo, Mangalore Refinery and Petrochemicals supuestamente cerró una de sus unidades de procesamiento de crudo debido a las bajas existencias y también ha suspendido algunas exportaciones de productos a medida que el suministro se ha ido ajustando. Como resultado del aumento de los precios del petróleo y de las crecientes interrupciones del suministro en Oriente Medio, Washington ha emitido una exención de 30 días que permite a las refinerías indias volver a comprar petróleo ruso. ¿Qué quiero decir con permitir? Bueno, tenemos que entender que las sanciones de Washington no son derecho internacional. De hecho, van en contra del derecho internacional y la India puede comprar lo que quiera. Pero Washington, por supuesto, coacciona a la India para que reduzca o abandone la energía rusa, imponiendo costes adicionales al país. Es como se hace. Así, la nueva licencia para transacciones que involucren crudo y productos petrolíferos que ya estuvieron antes del 5 de marzo, como tiene antes.
Y por supuesto, hay también una pequeña salvedad. Se permite siempre que la carga se entregue en la India y sea comprada por una empresa india. La exención expira el 4 de abril y está concebida como una medida temporal. Ahora bien, sabemos que la India vende petróleo ruso a consumidores europeos, así que ese es, en cierto modo, el beneficiario indirecto de este permiso de licencia. Aún así, demuestra claramente que la coerción económica de Washington tiene sus límites. La India es plenamente consciente de que alinearse con los intereses de Estados Unidos le costará más en términos de precios de la energía, igual que esos estados del Golfo que han estado albergando bases militares estadounidenses, están descubriendo ahora que tener tropas extranjeras y oficinas de la CIA en su territorio nacional es, en realidad, una carga y no un activo. Incluso si la India absorbe los envíos rusos disponibles, el mundo aún podría perder el acceso a hasta 20 millones de barriles diarios de suministro procedentes del Golfo Pérsico si las interrupciones continúan, lo cual, por supuesto, es lo que está ocurriendo. La guerra se está intensificando. La brecha es simplemente demasiado grande para cubrirla con las alternativas existentes, por lo que se espera que la escasez de petróleo persista y se agrave. Ahora bien, para la India, las implicaciones económicas son significativas. El aumento de los precios del petróleo puede traducirse rápidamente en una mayor inflación, presión sobre la moneda nacional y un déficit por cuenta corriente más amplio. Los economistas estiman que cada aumento de $10 en los precios del crudo puede ampliar el déficit por cuenta corriente de la India en aproximadamente medio punto porcentual del PIB. La rupia ya se ha debilitado hasta mínimos históricos como resultado de las actuales tensiones geopolíticas, lo que podría obligar al Banco de la Reserva de la India a intervenir en los mercados de divisas para estabilizarla. Los mercados financieros reaccionaron inicialmente de forma positiva a la decisión de Estados Unidos de conceder una licencia a los importadores indios, y los precios del petróleo se enfriaron ligeramente tras ese anuncio. Pero los analistas advirtieron que el alivio podría resultar temporal, y probablemente así será. Muchos consideran una estrategia de reactes, mas como podrías exponer que ejemplos de huéspedes crisis en el desarrollo. Permitir que la India compre petróleo ruso puede, en realidad, calmar los mercados a corto plazo, pero hace muy poco para abordar las alteraciones fundamentales que afectan a las cadenas de suministro globales. Y cuanto más se prolongue la guerra de elección entre Estados Unidos e Israel contra Irán, peor será esta disrupción. La decisión también puede señalar un cambio más amplio en la geopolítica energética. Los gobiernos occidentales pasaron años intentando aislar las exportaciones energéticas rusas de los mercados globales, pero cuando surgen escaseces de suministro como ocurre ahora, esas políticas se vuelven mucho más difíciles de mantener. Bueno, ya no tienen sentido, y especialmente ahora esto es, ya sabes, como dispararse efectivamente en ambos pies, diría yo. En tiempos de crisis, la seguridad energética suele tener prioridad sobre los juegos geopolíticos, si es que puede llamarse estrategia geopolítica a eso. La exención actual sugiere que incluso los gobiernos que lideran sanciones e imponen restricciones comerciales a aliados y no aliados pueden verse obligados a hacer ajustes pragmáticos cuando el suministro global está en riesgo. En última instancia, lo que ocurra a continuación dependerá en gran medida de los acontecimientos en el Golfo Pérsico. Si las tensiones disminuyen y el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz vuelve a la normalidad, los mercados mundiales de petróleo podrían estabilizarse posiblemente, aunque creo que habrá un efecto duradero en los mercados energéticos y en los inversores, que ahora verán la región como cada vez más inestable y probablemente desvíen parte de sus inversiones a otros lugares. Pero si las interrupciones persisten, los gobiernos podrían tener que introducir más medidas de emergencia como esta.
emitir más permisos, incluir exenciones adicionales de sanciones o realizar ajustes comerciales temporales. Por ahora, la decisión de Estados Unidos de permitir que la India reanude compras limitadas de petróleo ruso pone de relieve una realidad cada vez más evidente. El sistema energético mundial está sometido a una enorme presión. Los responsables políticos de todo el mundo están literalmente esforzándose por mantener el flujo de petróleo y evitar un shock económico más profundo que está a la vuelta de la esquina. Queda por ver si estas soluciones temporales serán suficientes para estabilizar el mercado. Está por verse. Yo diría que no son suficientes porque veremos más interrupciones. Y, por supuesto, está por verse cómo reaccionarán los gobiernos occidentales ante la escasez de petróleo crudo y las perturbaciones energéticas. Si te ha parecido interesante este video, asegúrate de consultar más contenido en mi Substack o Patreon. Me encantaría verte por allí. Espero que tengas un excelente resto del día. Muchísimas gracias por ver el video. Y gracias por darle me gusta y compartirlo. Lo aprecio de verdad. Que tengas un gran resto del día y espero verte aquí mañana. Hasta pronto. Look forward to seeing you here tomorrow. Bye for now.